Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bueno, hoy, si recordaban de la semana pasada, vamos a empezar la lectura de la palabra y la meditación del Cantar de los Cantares, este precioso libro. Y igualmente el verso espada sigue vigente para que lo sigan memorizando. El verso espada de hoy estaba en 2 a los Corintios 8, versículo 9. No lo memoricé, pero lo que dice es que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos, ¿no? Es el glorioso intercambio que nuestro Señor hizo por nosotros en el Evangelio. Así que, nada, y en el boletín que vi por ahí están los versos de espada de noviembre. La semana que viene vamos a empezar, son 8 domingos, 8 capítulos tiene el Cantar de los Cantares. Si no lo buscan muy seguido, está después de Eclesiastés y antes de Isaías. Y hoy, por eso hoy preferí hacer una introducción completa, porque no es tan fácil de entender este libro, pero es hermoso. Lo vamos a compartir juntos. Y la autoría de este libro es del rey Salomón, el hijo del rey David. Y bueno, Salomón es famoso por los más de 3.000 proverbios que él escribió, pero también compuso muchas canciones. Dice en Primera de Reyes 4, del 29 al 32, que, bueno, de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pero compuso 1.005 canciones, ¿sí? Y la fecha que Salomón escribe este libro está entre el 970 y el 931 antes de Cristo. Habla de la novia, que sería Jerusalén, Tirsa. Vamos a ir viendo las hijas de Jerusalén, mucha terminología, muchas metáforas. Lo que se entiende es que antes que se divida el reino del norte del reino del sur, tiene que ser antes del 931, en el momento que Salomón escribe este libro, porque después eran esas capitales, Jerusalén y Tirsa en el norte, Jerusalén en el sur, eran naciones rivales. Entonces se entiende que fue antes de la división del norte y del sur. El tema de este libro, aunque no lo parezca, leyéndolo a primera instancia, es la unión y la comunión de amor de Jesucristo y su iglesia. Y esto es muy importante, el propósito que tiene este libro. El propósito es despertar los afectos de los creyentes para que busquen tener una comunión experiencial con su Rey. Este Cantar de los Cantares es dado por el Espíritu de Dios para que busquemos nosotros, los creyentes, cultivar una comunión secreta con Cristo en oración, en lectura de la palabra, en todos los medios de gracia. Y este libro usa el lenguaje de la belleza física para expresar el deleite mutuo entre Cristo y el creyente. Este deleite está consumado, será consumado un día en el cielo, cuando Cristo por fin presente a su iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, como dice Efesios 5:27, y presentaros sin mancha, como cantamos, ¿no? La doxología. Así que este hermoso libro tiene la intención de movernos a nosotros los cristianos a buscar ahora tener comunión con Cristo y anhelar su segunda venida en gloria. El Cantar de los Cantares, hermanos, es una perla preciosa que tenemos en la palabra de Dios. Es parte de los libros poéticos. Consiste en una canción o un poema entre un esposo y una esposa en el que se expresan el amor ferviente de la manera más sublime.
Muchos de los hombres más prominentes de la historia de la Iglesia han tomado tiempo para meditar y exponer este libro. Uno de los que voy a nombrar en varios domingos es John Hill. Predicó este libro en la iglesia en 1724 en 122 sermones. Algunos otros muy conocidos, Atanasio, Gregorio de Niza, Bernardo de Caraval, John Cotton, James Durham. También se hicieron muchos comentarios entre los judíos del libro de Cantares. En la misma judía dice, toda la escritura es santa, pero el Cantar de los Cantares es el lugar santísimo. Y hubo muchos problemas de interpretación con este libro. La versión dominante de este libro es la representación poética de la relación espiritual entre el Señor y su pueblo. Esta opinión aparece en las antiguas tradiciones judías, también en los escritos cristianos que se desarrollaron en la iglesia primitiva, la iglesia medieval, la Reforma, los puritanos y también en la era moderna. Pero en el siglo XIX, ahí entró la lectura romántica del Cantar de los Cantares. Ganó mucha popularidad, era como una colección de poesía completamente humana sobre el amor. Y la lectura romántica, en sus varias formas, lo ve al Cantar de los Cantares como sabiduría divina para las relaciones humanas románticas en el matrimonio, en la sexualidad. Pero hay varios argumentos en contra de la lectura romántica y a favor de la lectura tradicional. La interpretación cristocéntrica del Cantar de los Cantares. Fíjense en Lucas 24, versículo 27, y del 44 al 47, el Señor, Jesús enseñó a los discípulos a leer todo el Antiguo Testamento como una revelación de su ser. Decir que un libro completo del Antiguo Testamento no dice nada de Cristo choca con la perspectiva apostólica de la Escritura. Ese es el argumento principal, porque el Señor Jesús dijo que desde Moisés, los profetas, todos iban a hablar de Él. Entonces, no tendría sentido inspirar que este libro sea solamente que hable de las relaciones humanas entre parejas. Otro argumento de los Cantar de los Cantares, como una versión, digamos, como decíamos recién, ¿no? Que no sea inspirada. El Cantar de los Cantares es un modismo hebreo que significa la canción suprema. Por eso decimos el Cantar de los Cantares, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mientras que la Biblia tiene una alta visión del matrimonio y del amor sexual entre el esposo y la esposa, es difícil entender cómo una canción romántica se pudiera ubicar por encima de los cantos de gloria y amor de Dios. Otro argumento es el Cantar se identifica a sí mismo como de Salomón. Cristo habló de Salomón como un tipo de sí mismo, puesto que Jesús es el gran hijo de David. Otro argumento que debemos considerar en la Escritura es que usa el matrimonio como una metáfora entre la unión entre el Señor y su pueblo. Y Cristo se refirió a sí mismo como el novio en muchos pasajes. Mateo 9:15, después cuando habla la parábola de las vírgenes, Mateo 25, del 1 al 10, Juan 3:29. Y hermanos, este libro, como les decía hoy, no es un libro sencillo de entender. De hecho, tradicionalmente se habla de 4 formas de interpretar este libro. El formato literal, que este libro se trata de un poema de amor entre Salomón y su esposa. El segundo tipo es la lectura tipológica, que se trata de Salomón y su esposa, pero que es la sombra de un amor mayor, Cristo y la iglesia. Este paradigma lo usó Pablo cuando él en Génesis 2:24 y en Efesios 5:31 muestra el matrimonio
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, serán una sola carne. Lo muestra como el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Lutero él sostenía una alternativa al enfoque tipológico. Lutero la versión de él, su visión, era que era entre Salomón y el pueblo de su reino. Y eso tipificaba el amor entre Cristo y la iglesia. El tercer punto es la interpretación profética, que se trata del amor profético entre Cristo y su iglesia, pero cuando Él vuelva por segunda vez. Y en cuarto lugar, que es la que vamos a desarrollar, es la alegórica, que se trata de Cristo y la iglesia. No lo toma Salomón como tal, sino a Cristo. Este poema de amor debe ser interpretado de manera alegórica. La lectura alegórica es la lectura tradicional, la cual dominó entre los intérpretes judíos y cristianos a través de los siglos. Tiene mucho en común con el enfoque tipológico, pero se cree que Cantar de los Cantares se refiere directamente al Señor y no a Salomón. El lenguaje de amor es completamente simbólico, como lo es en la historia del Señor y su novia, de Ezequiel 16. También vemos ese mismo tipo de lenguaje. Y existe una diferencia entre interpretar una alegoría y alegorizar un texto. Esto es muy importante. Una alegoría es una forma de escritura en la cual el autor tiene la intención de escribir una comparación amplia. Por ejemplo, El progreso del peregrino, de John Bunyan, La Guerra Santa, que vimos sobre el corazón, la parábola del sembrador, El progreso del peregrino, como les decía recién también, y la diferencia en alegorizar un texto significa que en cada significado escondido, lo que nunca fue una alegoría no lo podemos llamar alegoría, si realmente no lo es. Entonces, esta alegoría, ya finalizando, lo que significa es que Salomón no estaba pensando en sí mismo o en una relación con su esposa, igual tuvo 700 esposas, sino que él estaba describiendo la relación entre Cristo y la iglesia. Es una canción inspirada por Dios que nos habla de su amor y cómo la iglesia experimenta ese amor en este peregrinaje terrenal. Lo hice un poco largo, sé que fue muy extensa la introducción, pero es muy importante que podamos tener en mente de qué trata el Cantar de los Cantares para cuando ya el próximo domingo lo empecemos a desarrollar, y realmente es hermoso. En conclusión, el Cantar de los Cantares debería leerse como la canción de Cristo.